Testimonio de matrimonio restaurado. Exigí sexo. Amber, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Hace casi 4 años conocí al hombre que ahora es mi esposo terrenal a través de un amigo del trabajo. Cuando lo vi no me sentí atraída por él, pero algo llamó mi atención en él. Una luz brilló sobre él. No reconocí que él era la luz del Señor, porque ya era un evangélico y un hombre temeroso de Dios. Con el paso de los meses nos acercamos, empezamos a salir y nos enamoramos. Me invitó a asistir a los servicios y fui con él. En ese momento me consideraba una católica no practicante. Después de 4 meses de noviazgo, caímos en pecado. Comenzamos a tener intimidad, por iniciativa suya, y continuamos nuestra relación en la fornicación. Meses antes de casarnos decidí bautizarme en una iglesia evangélica, pero no por fe en el Señor, sino para complacer a mi futuro esposo. Me prometió una vida maravillosa, lealtad, apoyo financiero, me amaba y hacía planes para vivir conmigo como yo soñaba. Empecé a amarlo más que a nada y a todos. Nos casamos 7 meses después de mi bautismo. Pensé que mi felicidad dependía de mi esposo terrenal y anhelaba vivir todo lo que él me prometió. Después de un mes de matrimonio, mi esposo terrenal cambió su comportamiento hacia mí. No me prestaba atención y el matrimonio no era su prioridad. Él ya no seguía las enseñanzas bíblicas. Empecé a presionarlo porque ya no me sentía amada por él y lo enfrenté. Me volví contenciosa, pendenciera, espía, cínica, arrogante, celosa, controladora. Lo acusé de sus pecados y lo juzgué. Cubrí todo lo que me prometió antes de casarnos. Incluso exigí sexo porque quería tener hijos y nuestra situación empeoraba cada día. Hablé de divorcio en cada pelea. Él siempre se mantuvo tranquilo, pero frío. Incluso le redacté una petición de divorcio consensual para que la firmara, con algunas condiciones legales, para un divorcio consensual directamente en el registro civil, pero el Señor le impidió firmar. Gloria a Dios, y mi esposo terrenal empezó a prestarme atención. Después de unos días empezó a ofenderme y humillarme porque estaba desempleado y pronto dejó de proveerme económicamente. Al obligarlo, literalmente me despreció. No me habló durante días, me echó del apartamento varias veces y me puse cada vez más conflictiva. Probé el tratamiento silencioso, jugué al juego del amor duro, tanto que se reflejó en mis relaciones con otras personas. Los traté mal, y fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía ninguna relación con Dios. Fui a los servicios preocupada, murmurando, culpando a mi esposo terrenal y a Dios por mi infelicidad. Por error, decidí buscar la ayuda de un par de pastores de la iglesia a la que asistimos y finalmente expuse mi matrimonio y a mi esposo, hablé de sus pecados y continué como si fuera una víctima. Cuando mi esposo aceptó hacer terapia cristiana, tenía tantas esperanzas que me emocionó pensar que él iba a cambiar. Pero después de la terapia comencé a rebelarme contra mi marido nuevamente porque no veía ningún cambio en él. Era peor para mí. En un momento perdí la paciencia con él y lo ataqué físicamente. Descargué toda mi ira con él. Como ese día no reaccionó ante mis agresiones físicas, me di cuenta de que yo era la persona equivocada. Me sentí fatal. Mi situación era grave e imposible de resolver. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Amber, mientras lo buscabas de todo corazón? Decidí no contarle a nadie más sobre mi situación después de ese gran error. Y un día entré en línea para buscar testimonios de matrimonios y Dios me guió directamente al sitio web de RMI. Leyendo todo en el sitio y luego encontrando el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, descubrí que era yo quien era farisea, que solo veía los pecados de los demás, no era respetuosa ni sumisa a mi esposo terrenal. Vi a una tonta que destruyó su casa. Estaba asustada y disgustada conmigo misma. No quería ser así. Desde hace 3 meses comencé el curso online y leí el libro porque el enemigo me hizo creer que RMI era un cuento de hadas.
Pero el Señor me recordaba este ministerio todos los días, pero me resistí, hasta que un día me quedé sola en casa y me dieron ganas de leer el libro. Cuando comencé, no podía dejar de leer. Entraba en pánico porque los principios me confrontaban y al mismo tiempo estaba entre lágrimas clamando al Señor por su perdón, principalmente por haberme bautizado sin amarlo. Entonces me di cuenta que todo lo que estaba pasando tenía el permiso del Señor para poder verlo y desearlo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de los principios bíblicos enseñados por RMI, me arrepentí y pedí perdón al Señor y me reconcilié con Él. Llegué a conocerlo, a mi esposo celestial, su gracia para amarlo y adorarlo. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos Ámbar te enseñó el Señor durante esta prueba? Comencé a meditar en su palabra y a orar diariamente. Comencé a tener una verdadera relación con mi amado, una relación que no sabía que existía. Ni una sola vez en la iglesia escuché que esto fuera posible. Cuando conocí a mi esposo celestial, las escamas cayeron de mis ojos, vi la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También hablé con mi marido terrenal y le pedí perdón por haber sido tan injusta con él, tan conflictiva. Él me perdonó. Mi relación con mi marido terrenal mejoró inmediatamente, maduró. Pero aún así caí en tentación y me rebelé contra él nuevamente, porque él probó y endureció el corazón del esposo terrenal por mí. Dios sabía que solo me estaba concentrando en recuperarlo y dejé de concentrarme en mi esposo celestial. Estaba luchando con mis propias fuerzas y olvidé que el Señor está peleando por mí. Como Él garantiza en su palabra que el corazón del rey es como canales de agua en la mano de Jehová, Él lo gira hacia donde le place. Bueno, creerían una vez más que mientras dejé ir a mi esposo celestial y no dejé ir a mi esposo terrenal, nuevamente no estuve de acuerdo con todo lo que mi esposo terrenal dijo e hizo. Volví a ser conflictiva y sin embargo el Señor siguió siendo misericordioso conmigo. Gloria al nombre del Señor, porque tenía dificultades para aplicar los principios bíblicos, todos ellos, principalmente el dejar ir y ganar sin palabras. Si digo, mi pie ha resbalado, tu fidelidad, Señor, me sostendrá. Cuando mis pensamientos de ansiedad se multiplican dentro de mí, tu consuelo deleita mi alma. El Señor fue fiel, justo y me apoyó, me dio consuelo y me enseñó cada principio mientras seguía orando, confesando mis pecados y esperando en Él. Aprendí a aceptar que la voluntad del Señor es soberana y morí a mí misma. Esa fue la clave de mi recuperación. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Amber? Primero, tuve que aprender a vivir el primer mandamiento del Señor. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Luego, y el segundo, similar a este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando realmente no podía arrepentirme, porque el arrepentimiento, que es esencial para la verdadera conversión, implica morir al pecado, la Biblia compara el arrepentimiento con la muerte y resurrección del Señor. Tiene que haber un cambio radical en el estilo de vida. La Biblia usa términos como matar al viejo hombre y vestirse del nuevo. Describe en detalle los cambios exactos que deben realizarse. Los malos hábitos, contiendas, inmoralidad sexual, mentira, avaricia, ira, orgullo, etc., deben ser eliminados de la vida misma, mientras que los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hay que añadirlos. Este es el resultado de un arrepentimiento que no pude tener. Por eso fue muy difícil, pero el Señor fue misericordioso conmigo y me enseñó que mi relación con Él es eterna, permanente y perfecta. Él podría transformarme si realmente quisiera caminar en sus caminos. Aprendí a amarlo y estoy trabajando para perseverar siempre en nuestra relación para que sea lo mejor de mi vida.
Todas las pruebas, tribulaciones, luchas que pasé son bendiciones para mí, porque encontré el verdadero sentido de mi vida, amando al Señor. La fe obró en mí, me quitó la ansiedad. Gloria a Dios. El Señor me ha transformado tanto que la gente lo nota. Soy feliz, aunque mi matrimonio terrenal todavía no es como desearía que fuera. Pero Dios sabe que tengo muchos más cambios maravillosos que hacer en mí y en mi esposo terrenal también. Bendito sea el Señor. Amber, ¿cuál fue el punto de inflexión de su restauración? Cuando entregué mi vida a mi esposo celestial, como mi Señor, Salvador y amante. Hoy entiendo que todas estamos viviendo una guerra espiritual. Sé que nuestra lucha no es contra nuestros maridos ni contra nadie más, que para ser felices dependemos exclusivamente de Dios para hacerlo, para que tengamos buena salud, hijos, empleo, bienes. Para todo dependemos de la voluntad soberana de Dios. Y entiendo que sin el Señor, como nuestro esposo celestial, salvador de nuestras vidas, es imposible que un esposo terrenal y una esposa terrenal reúnan fuerzas suficientes teniendo sentimientos de amor o buenas intenciones para cumplir con los principios bíblicos y contraer matrimonio. Pero gracias al Señor, dos pecadores, un hombre y una mujer, individuos completamente diferentes, pueden transformarse milagrosamente en uno solo. El matrimonio terrenal es un pedazo de cielo en la tierra. Cuéntanos, ¿cómo pasó Amber? Su marido acaba de entrar por la puerta principal. Amber, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Mi esposo terrenal nunca salió de nuestro hogar, a pesar de que tenía todos los motivos para irse, pero confieso que dificultó mi restauración, pues pasamos días sin hablarnos y era una situación embarazosa. Sospeché que Dios estaba restaurando nuestro matrimonio cuando comencé a ser obediente y sumisa a Él, y mi esposo terrenal a ser amoroso y amable conmigo. Mi esposo terrenal también empezó a buscar el rostro del Señor y a querer intimidad conmigo. Me habló de mis cambios y me preguntó cómo logré cambiar, cuál fue el motivo de mi cambio y pude decirle que había los mismos materiales para los hombres. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Amber? Recomiendo todos los materiales disponibles. En particular, tomé los cursos en línea 1, 2 y 3 y pedí el libro de bolsillo Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, que encontré útil. Leo los animadores diarios todos los días, miré los libros de Ser Animada muchas veces, leí todos los testimonios, ordenando el paquete de libros electrónicos y mantengo las lecturas diarias de Salmos y Proverbios. Gracias a Erin y a todos los socios de RMI que nos brindan estos preciosos materiales. Que Dios los continúe bendiciendo. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Amber? Sí. De cualquier manera, Amber, ¿qué tipo de estímulo le gustaría dejar a las mujeres? En conclusión, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por favor, no intercambies la paz, la salvación, la vida eterna, el amor, la felicidad, la liberación del mundo de los pecados que solo el Señor puede ofrecerte, porque los placeres que el mundo nos brindan son vacíos y pasajeros. El Señor conoce nuestras necesidades. Él sabe todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Por eso, esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fuerza, y cuyo corazón se aparta del Señor. Porque será como una zarza en el desierto, y no verá cuando llegue la prosperidad, sino que habitará en pedregales en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor. Porque será como un árbol plantado junto al agua, que junto a un arroyo extiende sus raíces, y no teme cuando llegue el calor. Pero sus hojas serán verdes, y en el año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar fruto. Con este testimonio doy gracias a Dios y a este ministerio, que solo sea alabado el nombre del Señor. Amén.